motivo vamos a estar muy atentos a lo que pase con ese femicida. Pero seguimos con otra información. Danilo nos trae todos los detalles. Danilo, muy buenos días. Buenos días, Diana. Hoy día tenemos una información para compartir que es realmente impactante, que indigna y que también nos llena de rabia. Porque los protagonistas de esta historia es este matrimonio que acá me acompaña. Don Tito y doña Luisa. Ellos compran una casa en el año 1986. Compraron esta casa. Ya. Una casa que pusieron en arriendo en el año 2015. Luego, de pasado el tiempo, le dejan de pagar el arriendo. Hoy le están debiendo 20 millones de pesos. 20 millones de pesos por esta casa que está funcionando como casa de reposo. Tiene abuelos al interior. Este matrimonio no recibe ningún ingreso por el arriendo de la vivienda. Siguen lucrando. Es una historia que nos llena de rabia y que la vemos. A la vuelta conversamos con los protagonistas. ¿Se imagina arrendar su casa y que de un día para otro no le paguen el arriendo a tal punto que le deban 20 millones de pesos? No nos abren la puerta. Es bastante desagradable el momento que estamos viviendo, tanto como matrimonio, como familia, porque todos mis hijos están preocupados del tema, porque ven que nosotros tenemos dificultades, incluso en la convivencia, te lo puedo decir. Su casa, el trabajo de toda una vida, ahora funcionando como una casa de reposo, cobrando altas mensualidades y ocupando su espacio absolutamente e impunemente gratis. Y yo en este momento estoy jubilada, yo jubilé hace 2 años y tengo una pensión de 200 y tantos mil pesos, entonces yo necesito mi casa. Una historia que pareciera ser sacada de una película, pero que tiene a este matrimonio viviendo de allegados en la casa de un hijo, en medio de la angustia y con un deudor que ni siquiera les contesta el teléfono. Reportajes MG. Ofrece excelentes instalaciones para el cuidado de adultos las 24 horas del día. Aparentemente es una inocente promoción de una casa de reposo, pero estas instalaciones corresponden a la vivienda de Tito y Luisa, matrimonio de 77 y 72 años respectivamente. En 2015 deciden ir a vivir al sur. Nunca más recuperaron su casa. Que la justicia obligue al arrendatario a devolverme la propiedad. Esos abuelos, pensando en los abuelos que están adentro, están en muy malas condiciones, que sean trasladados a un recinto donde queden en forma acomodada, donde sea, que alguien se haga cargo de ellos para que nos entreguen la casa, porque él ya no tiene argumento para seguir en la casa. Para entender esta historia nos debemos remontar hace más de 5 años. Esta pareja le entregó a un corredor de propiedades la responsabilidad de encontrar un arrendatario para su casa. Esta vivienda ubicada en la comuna de Ñuñoa. El corredor tenía un poder de él, la arrendó a una persona que tenía un proyecto de una casa de reposo, pero que en ese momento no tenía ni hecho iniciación de actividades, no tenía RUT, no tenía nada. Pero tenía un proyecto que lo pintó muy bonito y que dentro de las cláusulas decía que él se hacía cargo de todo las modificaciones. La vivienda fue arrendada. Siempre supieron que había un proyecto para que fuera una casa de reposo. Pero denuncian, según la información que tienen ellos, nunca habrían sacado los permisos pertinentes para el funcionamiento legal. Para funcionar como una empresa había que regularizarla totalmente. Entonces, él quedó de encargarse de todo eso, sacar los permisos a nivel sanitario y las patentes, cosa que no hizo. El año 2018, alrededor del mes de septiembre, este señor dejó de pagar. Se demandó. Se le quitó la propiedad al corredor que le había arrendado y se pidió la entrega de la casa. La historia ya partió mal. Cortaron lazos laborales con el corredor porque el arriendo ya no se pagó. En septiembre de 2018 nunca más vieron un depósito, pero no solo eso, aquí comenzó una batalla legal. Tito y Luisa demandaron al moroso arrendatario. En paralelo, seguía funcionando la casa de reposo sin saber cómo y en qué condiciones estaban los abuelitos en interior.
Pero ¿cómo se explica que este matrimonio esté viviendo de allegados en la casa de su hijo? El drama avanza hasta marzo de 2019. Es un nuevo arrendatario el que aparece en escena. Se pagaron 8 millones de pesos en deuda y esta nueva persona arrienda en abril de 2019. La idea, continuar con la casa de reposo, parecía el fin a la pesadilla. Pero lo que Luis y Tito no sabían es que se trataba recién del comienzo de esta. Se comunicó la misma persona administradora que tienen ahora y dijo que tenía una persona que era un inversionista. Mi pareja es la enfermera, entre comillas, porque tenemos duda que lo sea. Era hermana del que me arrendaba primero. Estaba dispuesto a pagar todo lo que debía la administración anterior, que le teníamos que arrendar la casa. Mientras ellos seguían viviendo en el sur de Chile, la casa continuaba funcionando. La administradora era la misma que trabajaba para el anterior arrendatario. Así la vivienda era promocionada con anuncios como estos. Ofrece excelentes instalaciones para el cuidado de adultos las 24 horas del día. Es en enero de 2020 cuando les cuentan que en la casa de reposo estaban con cifras rojas, que no podrían seguir arrendando y que en mayo harían abandono de la vivienda. El último día de ese mes se pondría punto final al contrato. Avisó que los resultados del año, de la gestión del año, no habían sido buenos, etcétera, etcétera, y que iba a dejar la casa en mayo. Nosotros, a raíz de que este hombre había dejado de pagar en febrero, y estaba tan incierta la situación de la casa, ya nos volvimos a Santiago. Dijimos, ya, este va a entregar la casa en mayo, nos volvimos a Santiago y volvimos a nuestra casa. Pero llegado el plazo, simplemente la entrega nunca ocurrió. Poco a poco, nunca más le contestaron el teléfono, no la dejaron entrar más a su propia casa. Un hecho que se acredita con documentos como estos. Entrego la casa. Vino la pandemia y resulta que en mayo, el último día de mayo, llamó y dijo: no entrego la casa. Ofreció pagar el mes de junio, pero resulta que él contabilizaba que febrero, marzo, abril y mayo hacía uso de las garantías que había dado en el momento del contrato. Y así hasta la fecha, la casa de reposo sigue funcionando. Denuncian que siguen lucrando con su vivienda, mientras la deuda alcanza nada menos que los 20 millones de pesos. Bueno, si él mantiene ese negocio, como en la carta dice que no les fue rentable el año 19, que no fue rentable, de acuerdo a lo que dice ahí, por eso se lo... Y si no es rentable, ¿por qué no devolvió la casa? Fuimos hasta la propiedad ubicada en la comuna de Ñuñoa en búsqueda de alguna respuesta. Esta es la casa en cuestión. Vamos a ver si podemos conversar con la administradora o si alguien nos recibe para saber cuál es la versión, cuál es la situación que se está viviendo con este matrimonio al que le adeudan ya al menos 20 millones de pesos en arriendo. ¡Aló! ¿Qué pasó aquí? Se lo contamos de inmediato, porque en paralelo quisimos conversar con el acusado, un ingeniero que adeuda a la fecha unos 20 millones de pesos y quien no aparece, no contesta, a pesar que las acciones judiciales ya se han iniciado. Este es un mensaje de Entel. Su llamada será notificada cuando la persona a quien ha llamado se encuentre nuevamente disponible. Esto es lo que sucede cuando se tratan de comunicar con la persona que adeuda los 20 millones de pesos y cuya respuesta todavía no la tiene este matrimonio de la tercera edad. La impotencia de este matrimonio es total, la misma que sienten luego que ven cómo la casa de reposo sigue funcionando y ganando dinero, mientras ellos están de allegados en la casa de su hijo, viendo cómo el tiempo pasa sin ninguna esperanza. Yo entré al living y conté 11 viejitos en el living. Y le hice ver a esta señora, que es la administradora, que dice ser enfermera universitaria, aún tiene a los postrados en el segundo piso. No se nos permitió entrar al segundo piso, habían piezas cerradas.
Quisimos saber de los costos que hoy tiene dejar a un adulto mayor bajo los cuidados en este lugar. Y es que así nos podemos hacer una idea de los ingresos mensuales versus una deuda millonaria con los dueños de la propiedad. Hay que hacer una evaluación. ¿Se hace una evaluación primero? Sí, claro. ¿Pero entre qué valores va todo? Varía porque está postrada, entonces eso requiere un cuidado sumamente especial. Siguió recibiendo gente y no les cobraba poco, porque yo en una ocasión llamé y pregunté cuánto cobraban hace alrededor de 2 o 3 años y era caro. 750.000 pesos, habitación compartida. Así las cosas, Luisa denuncia que su casa está descuidada, que además no se cumplen con los protocolos de cuidado y que menos están los permisos para el funcionamiento y cuidado de adultos mayores. Todo esto sin dejar de mencionar la deuda vigente. Por lo mismo, realizó la respectiva denuncia con las autoridades sanitarias. Y la casa está en un estado de deterioro extremo. Pedí fiscalización a la autoridad sanitaria. Creo que llegaron a fiscalizarlos y no les abrieron la puerta. Entonces ahora se activó otra denuncia con la fecha de hoy día y donde estoy pidiendo específicamente clausura por las malas condiciones en que están esos pobres abuelos. En las próximas horas se llevaría a cabo una fiscalización por parte de la Seremi de Salud Metropolitana. En paralelo, el 12 de febrero se verán las caras con el arrendatario que sigue sumando meses sin pagar el arriendo. Todo quedará en manos de la justicia. Debemos señalar que tenemos fijado una audiencia para el mes de febrero. Van a comparecer a dar explicaciones de por qué no han pagado el valor correspondiente al arriendo, que ya van aproximadamente 20 millones de pesos, y además del por qué hasta el día de hoy no han hecho devolución del hogar de forma voluntaria, ya que en algún momento le planteé la posibilidad de llegar a un acuerdo económico, de flexibilizar un poco a lo mejor la renta de arrendamiento si ellos tenían problemas, situación que fue totalmente desoída. ¿Hasta cuándo este matrimonio debe soportar humillaciones y ver cómo se ríen en sus caras mientras lucran en su propia vivienda? Es una pregunta a la que pronto le quieren dar respuesta. Por eso es que pretendemos recuperar nuestra casa e irnos inmediatamente a la casa. Ese es el mayor problema, no tener derecho al uso de mi casa. Y yo en este momento estoy jubilada, yo jubilé hace 2 años y tengo una pensión de 200 y tantos mil pesos, entonces yo necesito mi casa. Tito y Luisa jamás imaginaron que ir a vivir al sur provocaría el máximo dolor de cabeza de sus vidas. Nunca pensaron que no podrían volver a entrar a la misma casa que construyeron y levantaron a base de amor y en la que criaron a sus hijos. Hoy, a manos de personas que incluso estarían lucrando con adultos mayores y sin inmutarse por la millonaria deuda que tienen vigente con estas 2 personas. En Mucho Gusto, te escuchamos. ¿Por qué me habré metido en esa clínica? Me da rabia, impotencia saber que tu vida depende de un niño. Contáctanos al correo electrónico muchogusto@megamedia.cl o al WhatsApp +569 6106 8545. Nosotros asumimos el compromiso. Danilo, te escuchamos. Qué tremendo. Recuerde enviar sus denuncias a nuestro WhatsApp, el que está en pantalla. Sus denuncias tal como la que hace Tito y Luisa. Este matrimonio que vivía en esta casa, que la compraron en el año 86 y que cuando viajan al sur de Chile, el 2015, la dejan en arriendo con un corredor de propiedades. Trámite que falla, le dejan de pagar, se instala acá una casa de reposo, pero ellos quieren mantener ese negocio y así cambian de arrendatario. Pero ya son 20 millones de pesos lo que le deben, señora Luisa. Gracias por estar con el Mucho Gusto. Primero que todo, qué rabia, ¿no? 20 millones de pesos y ni siquiera le abren la puerta. Es indignante llegar a tu casa y que ni siquiera se dignan abrirte la puerta y que por otro lado te están usurpando tu propiedad que compraste hace tantos años, el año 86, donde criaste tus hijos y que principalmente están lucrando con
con seres humanos, con abuelos de la tercera edad, que debieran buscársele un destino para que estuvieran en sus últimos años en buenas condiciones. Los tienen en pésimas condiciones, están muy mal. Señora Luisa, vamos a entrar al tiro en ese tema. Yo le quiero preguntar, ustedes en 2015 deciden viajar a Puerto Montt y se van a vivir para allá. Sí. Buscan un corredor de propiedades. Sí. ¿Por qué la arriendan primero a esta primera persona que, entiendo, les transparenta que quieren instalar una casa de reposo? Mi marido hizo acuerdo con el corredor de propiedades y le dejó un poder. Dado que nosotros estábamos en Puerto Montt, yo estaba trabajando en aquella época, no podía involucrarme en los trámites, en ir y venir. Entonces el corredor firmó por él y lo arrendó a una persona que tenía un proyecto de instalar una casa de reposo y que estaba con su ruta en trámite y algo totalmente normal, por un valor que era relativamente consecuente con las dimensiones que tiene la casa, porque la casa es grande. Ustedes ya saben que el proyecto es instalar una casa de reposo, señora Luisa. Claro, era un proyecto y en que esa persona se haría cargo de todos los trámites derivados para obtener permisos y autorizaciones a nivel de Ceremi, municipalidad, etcétera. Usted hasta ahí sin sospecha que le iban a dejar de pagar el arriendo. Etcétera, claro. Pagaron un tiempo en forma normal y de pronto dejaron de pagar y cayeron en 8 meses de deuda y hubo que demandarlos. ¿Ya? Primera demanda. Llegó el momento en que se le clausuró, pero también siempre estaba el problema de que habían abuelos adentro y que tenían que buscarle un destino. Claro. Y resulta que en estos casos nadie se hace cargo de los abuelitos, porque en realidad Senama, si se clausura la casa de reposo como tal, debiera asignarles un destino a los pobres abuelos o tratar de ubicar a las familias para que los retiren, pero nada de eso se hizo. Señora Luisa, y entiendo que esta misma administradora de la casa de reposo, cuando está esta deuda, le dice que tiene un nuevo inversionista para mantener la casa. Ella llama y le habla con mi esposo y le dice que tiene un nuevo inversionista que le interesa seguir con la casa de reposo, que es un ingeniero civil. Entonces, como tal, él se comprometía a hacer todas las modificaciones que fueran necesarias para adecuarla para que funcionara como casa de reposo y por lo tanto para que le dieran los permisos de Ceremi y poner al día todo lo que hubiera que hacer a nivel municipal y pagó la deuda de todo lo que debía la administración anterior y se hizo cargo siempre y cuando se le arrendara la casa de ahí en adelante. Se le arrendó la casa a él, pagó 8 millones en ese momento. ¿Era la deuda anterior? Era la deuda anterior y la casa siguió funcionando y él se comprometió a hacer todas las modificaciones que hubiera que hacer y sacar todos los permisos, cosa que no hizo. Oiga, ¿y la historia? En abril, sí. Firmó contrato en abril del 2019 y dejó de pagar en febrero del 2020 y de ahí para adelante no pagó un peso más. Y nos avisó en mayo nos avisó en marzo que debido a los malos resultados que tenía, él iba a terminar la casa de reposo, iban a entregar la casa en mayo del año 2021. Desde febrero, claro, durante todo el año 2020 no le pagan el arriendo. Don Tito, le quiero preguntar a usted, ustedes se fueron de Santiago con un sueño también, un cambio de aire, en fin, eran muchas cosas que quedaban acá en Santiago, también como esta casa que ustedes la compraron y que levantaron en base a amor y donde criaron a sus hijos. La impotencia ahora de ni siquiera poder entrar, de que ni siquiera le abran la puerta, usted dice solamente quiero recuperar mi casa. Bueno, eso es lo que en forma reiterada lo digo. Yo quiero mi casa para habitarla, no para hacer otra cosa, ¿ya? Y esto viene desde marzo, creo que es la última vez que me entrevisté con el arrendatario, y después me llegó un documento, una carta,
donde él me indica que en mayo me la entrega. Y eso nunca pasó. Y eso hasta el día de hoy no ha pasado. Pero ni siquiera le siguió pagando el arriendo. Nada. Don Tito, a usted también le sucede el tema de esta impotencia que siente de no poder habitar su casa y que también le pasa que usted confió, usted entregó confianza. Le quieren hacer preguntas del estudio, así que usted está escuchando. Muchachos, don Tito, doña Luisa, los escuchan, sí. Estamos acá fuera de la casa de reposo porque hay más información que se está desarrollando en el último minuto. Voy con ustedes, luego acá lo están escuchando. Sí, don Tito, señora Luisa, ¿qué quiere que le diga? Indignante, la casa es suya y usted tendría derecho a ocuparla cuando usted quiera. Más de un año que no le pagan arriendo y además, y en esto quería ir yo para relatar también el drama humano, ustedes han tenido que vivir de allegados en la casa de un hijo, ¿es así? ¿Por qué no nos cuentan cómo lo han hecho todo este tiempo, sin su casa? Diana, buenos días. Buenos días, don Tito. Mira, es así. Estamos de allegados en la casa de mi hijo, de uno de ellos, y no poder ocupar lo nuestro, y con promesas de que la iban a entregar antes de la fecha que estamos conversando. Exacto. No, tremendo. Entonces, no veo cómo la justicia también, porque el reclamo se hizo en junio del 2020, y a la fecha tenemos, comparando el día 12 de febrero, ojalá se realice. Pero se ha postergado por efecto del problema de la pandemia mundial. No, es que, a ver, don Tito, uno piensa y dice... ¿cómo? Muchachos, miren, sí. Acá... Sí, perdón, Danilo, Diana, quería comentar algo. Lo que pasa es que nosotros hemos intentado tener comunicación con la gente de la administración y estamos muy atentos porque han pasado en estos últimos minutos, acá me decían, personas que tienen que ver con la casa de reposo, pero que pasan vigilando, por decirlo así, mirando, pero no se bajan, porque a esta hora normalmente deberían llegar a trabajar. Y no han pasado de largo. Acá Tito y Luisa nos cuentan esas cosas. Hemos tratado de tener contacto con el arrendatario, hemos tenido tratar de tener contacto con la administradora y no hemos podido. Ahora vamos a tocar acá el timbre, saben de nuestra presencia, para ver si podemos también tener alguna impresión, porque son más de 10 meses que no se le paga el arriendo y además son más de 10 meses en que estarían lucrando sin pagar el arriendo de la casa, cobrando la mensualidad respectiva por los distintos abuelitos que están en esta casa de reposo. Entonces, nosotros tampoco sabemos en qué condiciones están los abuelitos y de qué manera también al interior está la casa, porque no los dejan entrar. La última vez que ellos entraron fue hace más de 1 año y medio. Nosotros estamos tocando el timbre y no tenemos ningún tipo de respuesta. Muchachos, lo estoy escuchando. Sí, Danilo, disculpa, le voy a preguntar a don Tito si él señala de que el acuerdo que llegaron con el nuevo arrendatario, este ingeniero civil que él señaló, ¿ese acuerdo lo hizo él o lo hizo el corredor de propiedades que tenía contratado? El acuerdo con el actual propietario. Explico. El corredor fue con el primer arrendatario. Perfecto. Con el segundo arrendatario lo hizo mi abogada. Ok. Y ahí está estipulado lo que le voy a comentar ahora. A ver. Él, para justificar la entrega de mayo del 2020, fue por carta, que la tengo en mi poder, donde argumenta que el año 2019 fue nefasto para él, por eso que entregaba la carta, dentro de una de las razones que dio. La otra es que no era comercial, que... Sí, mira. Lo entiendo, Tito, porque mira, acá... Claro, ese acuerdo lo redactó un abogado, sí, porque nosotros ya habíamos deshabilitado el primer corredor. ¿Le quieren hablar del estudio aquí, señora? Lo había deshabilitado. Luisa, ¿sabes por qué? Disculpa. Buen día, amiga. Buenos días. Buenos días. Mira, ¿sabes por qué les pregunto? Porque acá tenemos un tema, un tema complejo. Usted lo señala, usted dice, mire, yo quiero mi casa, pero también estoy preocupado qué va a pasar con los abuelitos.
¿Ya? Porque resulta de que es en esa casa, Exactamente. como tiene un giro comercial, el decreto ley 3063, que es el de rentas municipales, establece de que para poder instalar un negocio, ¿ya? En este caso un hogar de ancianos, se necesitan permisos municipales y también del Ceremi. Y cuando tú vas a sacar esos permisos al Ceremi o a la Dirección de Obras Municipales, te piden la autorización del propietario. O sea, en el caso de la autorización de ustedes. Si ustedes esa autorización la quitan y le notifican a la Dirección de Obras Municipales y al Ceremi, a él no le renovaría la patente. Y renovándole la patente, él no podría tener más negocio. Nada regularizado. Es que no tiene nada regularizado. Él ha funcionado, esta casa de reposo ha funcionado todo el tiempo sin patente y sin permisos. Más de 6 años. Porque el tema de la patente... No ha podido sacar los permisos porque no se le ha firmado ninguna autorización. Perfecto. No tiene permiso. O sea, ¿cómo no va a ser más fácil de terminar No con tiene patente, no tiene permiso, así se le han cursado sumarios sanitarios, han pagado las multas y siguen funcionando y la última pregunta, cuando hablan de, usted dijiste, se fue al Senama. ¿El Senama se hizo parte en esto? ¿El Servicio Nacional del Adulto Mayor? Yo hice la denuncia al Senama y el Senama lo derivó a Ceremi. Perfecto. Ahora Ceremi dicen que esta casa de reposo está clausurada y que por eso ellos no pueden intervenir ahora. Si está clausurada, me parece que no debieran tener abuelos. Y si los tienen. Por supuesto Señora que no. Luisa, usted hoy día, si tuviese la opción, porque usted hace mucho tiempo que no puede conversar con el arrendatario, si tuviese la opción, quizás lo está escuchando en este momento, porque seguramente están viendo esto, ¿qué mensaje le enviaría a este arrendatario? Le pido que no dé el nombre, por supuesto, pero él sabe de quién se trata. Mira, lo principal es que tú le busques un destino a estos abuelos, nos desocupes la casa, porque nosotros la necesitamos. Nosotros estamos los dos jubilados y no tenemos ingresos como para seguir pagando arriendo y tenemos que estar viviendo con los hijos. Que cumplas tu palabra si es que eres una persona de honor, como muchas veces lo repetiste, las veces que tuvimos opción de conversar. Oye, quiero decir algo. Ese es el sentir. Sí, Diana, te escucho. Luisa, mira, yo encuentro el colmo que le tengas que estar hablando a este tipo que en realidad no ha tenido ninguna misericordia ni gesto contigo. Si tú fueras mi mamá, yo estaría ahí, bueno, no sé, mira, no me quiero poner en la situación de cómo uno reaccionaría, pero pienso en las peores cosas. Obviamente soy un ser humano y me indigna, pero me da mucha rabia que tengas que estar hablándole a él. Es tu casa, me parece el colmo que siga pasando el tiempo y que ese lugar está clausurado. Por favor, esto no tiene nada que ver con los abuelos, tú lo has dicho en reiteradas ocasiones en esta entrevista, me parece muy bien, son seres humanos y alguien tiene que hacerse cargo de ellos, a quien le corresponda, pero no te corresponde a ti. Tu casa es tu casa. Y lo conversábamos aquí con José Luis acerca de hace cuánto tiempo que se está tramitando la ley que proteja a los propietarios de las viviendas. Esto es realmente el colmo. Yo te quiero hacer una pregunta, Luisa. ¿Cuánto ha cambiado tu salud durante cómo se ha deteriorado tu salud? Porque yo me imagino que no dormís bien, que no estás tranquila, que estás jubilada y que quieres un lugar donde estar. No estoy tranquila. ¿Carla? Claro, tengo permanentemente la imagen de mi casa y realmente yo necesito volver a la casa porque ha sido por muchos años mi nido, el lugar donde me siento acogida, ese es mi mundo. Y lamentablemente me he topado con esta terrible situación en que tengo que andar rogando, no se me permite ni siquiera ingresar en mi casa, que se me trata, cuando uno llama y trata de hablar, evitan comunicarse conmigo y yo tengo permanentemente presente esa situación, entonces yo lo encuentro el colmo, lo encuentro ya una cosa que no tiene nombre.
Nosotros, yo por último me ingresé a un grupo de arrendadores unidos buscando ayuda, buscando apoyo, porque somos miles los que estamos en estas condiciones. Sí. Y ha sido de mucha ayuda y se está tramitando una ley que la están impulsando. Señora Luisa, perdón. Para devolver la casa en 10 días. También, en paralelo al tema del arriendo, tenemos otra situación, José Luis. Acá hay un tema crucial y que tiene relación con el funcionamiento de una casa de reposo que tiene abuelitos al interior y que no estaría en las mejores condiciones. De hecho, acá habría un rol de la autoridad sanitaria que se debería cumplir, que nosotros no sabemos en qué condiciones están. Doña Luisa hace año y medio pudo entrar y vio, y ahí se percató que las cosas no estarían funcionando como corresponden. Acá el rol de la autoridad sanitaria es fundamental, José Luis. O sea, absolutamente, digamos, ¿qué pasa con el Senama? Porque una cosa es hacer un sumario, hacer la vía formal, un papel, señor, no puede funcionar. Pero tiene que asegurarse de que no esté funcionando, porque evidentemente hay tanto si no, que estamos rasgando vestidura todo el mundo sobre el adulto mejor, y rasgamos vestidura de cómo tratamos a nuestros viejitos y todo el cuento, y resulta que aquí parece que esa cosa no ocurre. Entonces, claro, el problema es doble. Uno, que se estaría funcionando una casa de reposo, una residencia de adulto mayor absolutamente de forma ilegal. Y segundo, por cierto, el drama que está viviendo don Tito y la señora Luisa, que como decía Carla, y la ley de arriendo que se presentó a mediados de 2019, que agiliza estos temas. Imagínense que entran aproximadamente unos 10.000 reclamos a la justicia por este tipo de problemas al año. Por eso se le quiso poner el cascabel al gato. Pero resulta que el cascabel todavía está en el Congreso, como siempre, se demora un poquito. El tiempo promedio son 9 meses. 9 meses. Es que no tienen tiempo, no tienen un plazo. Ahora la nueva ley lo que busca es poner un plazo. Que salgas a los 10 días. Exactamente. Porque, perdona, pero 9 meses, pero acá podrían... 9 meses donde el don Tito y la señora Luisa no tienen dónde vivir. Y eso es siendo la pela. Ellos son jubilados, no reciben sueldos. Pero sabéis que aquí, disculpa, y esto lo digo muy a título personal, hay una tercera posibilidad, pues eso es lo que a mí me gusta de cuando uno quiere hacer las cosas y mira el vaso medio lleno. A ver. Señora Luisa, ¿usted ha pensado, y que también esto, porque no me quiero meter en el ámbito judicial, porque ella tiene un abogado, y es contra la ética y meterse en eso de un abogado en otro, pero hay una tercera vía. ¿Usted ha pensado de que se puede generar una residencia sanitaria o una residencia de ELAM, que es del adulto mayor, en ese lugar y que le traspasen los derechos a usted? ¿Por qué? Porque esos abuelitos tienen que tener un lugar ahí. Es que, disculpa, yo me pongo en el caso de esos abuelitos que están ahí, ¿cachai? Pero la autoridad hoy día podría generar que esa casa fuera parte del ELAM, de las casas de acogida del adulto mayor, o residencias sanitarias. Pero ella quiere volver a su casa, Rodrigo. Entonces, no, porque eso es lo que le quiero preguntar. Pues, si ella estaría dispuesta a hacer eso, ¿no? No. Ok. Ella necesita un lugar donde vivir. No estoy dispuesta. ¿Usted quiere vivir en su casa? Estoy en edad, tengo 72 años y hay que hacerle una serie de modificaciones a la casa estructuralmente y sacar para obtener los permisos de Ceremi. Creo que ya mi época en empezar nueva empresa ya caducó. Muchachos, y para cerrar, es información de las últimas horas, la Seremi de Salud a nosotros nos confirmó que acá se han realizado 3 fiscalizaciones, en julio, en diciembre, en enero. No tiene, no puede funcionar. La municipalidad también está al tanto. Este local fue clausurado, esta casa. Mira, de hecho, acompáñame acá, te quiero mostrar algo que me contaba don Tito. Esto que se ve acá, que ustedes están viendo acá, es donde se pegó el cartel que decía clausurado. Simplemente lo sacaron y siguieron recibiendo personas. Entonces es un caso que tenemos que estar encima, que vamos a estar con Tito y Luisa, y por lo mismo nosotros acá en El Mucho Gusto no los vamos a dejar solos. Danilo, disculpa, y gracias por la información, pero sabéis que es indignante, compadre, el que tú me digáis que va el Ceremi, que el Ceremi clausura y que siga lo mismo, ¿cachai? O sea, tenemos un tratado internacional que protege al adulto mayor. Chile lo ratificó y aún así, mira lo que estamos tratando. Tenemos hoy día, tú me dices que va el Ceremi, pero ¿qué es lo que hacen, cachai? O sea, yo no estoy pidiendo que se hagan autojusticia ni autotutela, pero es indignante que tengamos que estar escuchando esto todos los días, que la autoridad va, que clausura, que hace un tirón de oreja y al final todo queda igual.